Dale, vamos ahí. Conociendo la participación chinchana en la Guerra del Pacífico, con el aporte del historiador Rolando Pachas Castilla. En la historia del Perú están registrados acontecimientos que significaron un duro golpe para la economía, la integridad territorial y la propia vida de los peruanos de épocas pasadas. Uno de estos sucesos es el luctuoso conflicto armado acontecido entre 1879 y 1883, donde Chile le declaró la guerra al Perú, invadió su territorio, causó destrucción, muerte y desolación, llegando incluso a invadir hasta la propia Lima, nuestra ciudad capital. Los chinchanos y su territorio no fueron ajenos ni permanecieron indiferentes a este conflicto, teniendo sus hombres una activa como valerosa participación en defensa de su integridad territorial y su gente. Uno de los personajes que más ha investigado este hecho es el historiador chinchano Rolando Pachas Castilla. Semblanzas recoge parte de la información que este investigador posee en el siguiente programa. Amigos de Semblanzas, bienvenidos a el programa del día de hoy. Y el programa del día de hoy lo vamos a dedicar a referirnos a la historia, una parte de la historia de la provincia de Chincha, porque nuestro país tuvo un acontecimiento muy luctuoso que fue la Guerra del Pacífico. Y Chincha, su territorio, la población de esos tiempos estuvo directamente involucrada en este acontecimiento. Hoy vamos a dialogar con el profesor Rolando Pachas Castilla, quien tiene un trabajo muy interesante, Impacto de la Guerra del Pacífico en el Sur Medio, entre los años de 1860 y 1900, donde está enmarcado este acontecimiento. Profesor, hoy nos toca hablar algo de historia, específicamente de la historia que compromete a la provincia de Chincha. Gracias. En primer lugar, mi agradecimiento por nuevamente estar presente en este programa de Semblanzas. Encantado de dar alcance de algunos hechos que sucedieron durante la guerra con Chile. Profesor Rolando, para un poco entender el contexto, la posición, la actitud que tomaron las clases sociales durante la Guerra del Pacífico y específicamente cuando los soldados chilenos estuvieron por nuestro territorio, es bueno que contextualicemos un poco. Hablamos de épocas donde existían migrantes, donde existían hacendados, donde existían pequeños propietarios. Sí, efectivamente, todo hecho histórico, en primer lugar hay que contextualizarlo, es decir, qué pasaba desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social.
Entonces, económicamente, Chincha antes de la guerra no había comenzado un despegue económico y comercial a través del puerto de Tambo de Mora y también a través del puerto de Pisco, que era aduana mayor. Entonces vemos ahí que existían grandes propietarios de haciendas, ¿no?, cuyos apellidos devenían de la época colonial. Pero también vamos a encontrar algunos apellidos ya de italianos. La inmigración italiana que comienza a darse en el Perú sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, ya la vamos a encontrar como esta inmigración italiana, no, desde antes de la guerra ya tenía un poder económico y social en Chincha Alta, en el distrito de Chincha Alta, no tanto en el distrito de Chincha Baja. No, aquí en Chincha Alta los italianos comienzan a ser propietarios de medianas y pequeñas propiedades de tierra, a tal punto que muchos eran, por ejemplo, dueños de 78 hectáreas, que era bastante, ¿no? Y esto tiene su impacto en las propiedades de los aborígenes chinchanos, ¿no? Los Pacha, los Almeida, los Chumbiauca, etcétera, ¿no?, que eran dueños. Entonces se produce paulatinamente un desplazamiento de estos antiguos propietarios, aunque algunos apellidos como de Pacha, Sebastián Pacha, que llegó a ser alcalde en 1900, no logran, ¿no?, mantenerse y competir con los recién llegados, ¿no? Y no solamente eran propietarios, también eran arrendatarios, que a través de las habilitaciones de tierra o de dinero, que era una especie de préstamo, los italianos se van a ir, ¿no?, adueñando de las pequeñas y medianas propiedades que tenían los chilenos, los chinchanos, ¿no? Y por otra parte, la invasión italiana irrumpe en la propiedad de las haciendas en Chincha Baja, ¿no?, ya a inicio del siglo XX, o sea, 1900, ya muchos italianos como los Bianchi, como los Oneto, como los Ascoitia, ¿no?, tienen ya sus propiedades, ¿no?, de haciendas en Chincha Baja, ¿no? Esto hace ver posteriormente cómo es que la parte o el aspecto político, ¿no? Vamos a ver cómo es que los italianos se convierten pues en autoridades, ¿no?, autoridades políticas, van a ser prefectos, subprefectos, van a ser alcaldes. Si nosotros revisamos la galería de alcaldes de Chincha, por ejemplo, ¿no?, vamos a ver que a partir de 1901, cuando Chincha se divide, ¿no?, con Pisco, entonces el primer alcalde de la provincia de Chincha, reducida ya territorialmente por Pisco, ¿no?, va a ser italiano, ¿no? Y de ahí vamos a ver hasta los años 50, 60, que no llega un alcalde de apellido chinchano, ¿no? El último alcalde de apellido chinchano fue en 1900, fue Sebastián Pachas, ¿no? Entonces esto quiere decir que los italianos irrumpen en Chincha Alta como propietarios de tierra, ¿no?, y también en Chincha Baja, ¿no?, como propietarios de hacienda, y sobre todo, ¿no?, se van a convertir en autoridades políticas. Profesor Rolando, hablamos del inicio de la guerra, de la declaratoria de guerra de parte de Chile al Perú, el 5 de abril de 1879. Chincha, por su mismo desarrollo, ya en el año de 1868 había adquirido la categoría de provincia. Sí, exactamente, categoría de provincia, ¿no?, pero conformado con distrito del Valle de Pisco y distrito del Valle de Chincha, ¿no? La capital era pues Pisco, ¿no?, y las clases dominantes de ambos valles, pues a partir del 95 del siglo XIX, van a entrar en una disputa, ¿no?, porque los chinchanos, la clase dominante, quieren pues que la capital de la provincia de Chincha sea pues Chincha Alta. ¿Por qué razón? Porque Chincha era más productiva que Pisco. Aparentemente Pisco producía más que Chincha porque la mayor parte de los productos de exportación, como el azúcar, el algodón, no, productos menores, la menestra, los vines de aguardiente, se portaban por la aduana de Pisco. Pisco era aduana,
¿no? Donde llegaban barcos, ¿no? Del mundo, ¿no? De Alemania, de Francia, de Inglaterra, etcétera, ¿no? Tambo de Mora era un puerto menor, era una caleta, ¿no? En los años 70, pero después adquiere, debido a su producción abundante, ¿no? Adquiere, ¿no? También la categoría de aduana. De manera que a Tambo de Mora van a llegar muchos barcos mercantes del extranjero, ¿no? De Alemania, etcétera. O sea que hay una especie de disputa y una especie de competencia. Pero según los niveles de producción, Chincha producía más que Pisco. Pero la mayor parte, como Tambo de Mora era caleta o puerto de segunda, entonces la mayor parte de la producción chinchana se portaba por Pisco. Pisco adquiere, pues antes de la guerra, ¿no? Adquiere un desarrollo infraestructural. Por ejemplo, tiene plaza de armas, hay empedrado de las calles, etcétera, ¿no? O sea, Pisco crece, se desarrolla en base prácticamente a la producción de chincha. Por eso los chinchanos, ¿no? Comienzan a exigir en el Congreso en los años 95 hasta el 900, ¿no? El traslado de la capital de Chincha, de Pisco a Chincha, que lamentablemente termina pues más bien con una reducción del territorio chinchano, porque Pisco comienza a ser una provincia aparte, una provincia nueva. Chincha no era provincia nueva, Chincha era provincia del año 68, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Hay una explicación desde el punto de vista económico y social. Eso es hablando a nivel de la provincia de Chincha. Y si hablamos a nivel nacional e internacional, profesor Rolando Pachas, nos encontramos en que Perú por esos tiempos era quien abastecía del salitre, de productos naturales a otros países, empezando por la potencia de entonces que era Inglaterra. Efectivamente, ustedes saben que Inglaterra era el país que dominaba económicamente y financieramente a los países, sobre todo de América Latina. No, de ahí los préstamos que se había obtenido de Inglaterra en el siglo XIX durante la independencia hasta 1872. No hay préstamo que dio Inglaterra al Perú conjuntamente con la compañía de Dreyfus, ¿no? Entonces, la producción prácticamente la monopolizaba Inglaterra, ¿no? De ahí que cuando se produce la guerra, Estados Unidos entra a tallar en defensa del Perú, no quiere la cesión territorial, ¿no? Pero Chile no lo va a aceptar como mediador a Estados Unidos. Estados Unidos lo que quería era que quería que le vendan el guano y el salitre directamente, no a través de Inglaterra, pues Inglaterra monopolizaba la venta en los países mundiales. Profesor, y ya iniciada la guerra, Chincha se ve impactada por la misma, aun cuando todavía no había sido invadido su territorio, porque se produce una crisis gubernamental. Y esa crisis gubernamental hace que cada gobernante sea quizás apoyado por algunos, desconocido por otros, cada uno de ellos elijan sus propios jefes militares territorialmente hablando, y prácticamente Chincha, como antesala a ser ocupada por los chilenos, se ve en una especie de guerra civil. El contexto político era un poco anárquico aquí en el Perú. ¿Por qué razón? Porque después de la derrota sufrida en el sur peruano, no, después de Alto de la Alianza, etcétera, no, los chilenos viajan a Lima para tratar de coordinar o firmar un tratado de paz, ¿no? Bajo la cesión territorial, bajo el pago de una indemnización, bajo la retención de varias provincias del sur, ¿no? Como desde Tacna, incluso Moquegua, Arica, ¿no? Mientras se solucionaba el problema de la indemnización. Pero eso no fue aceptado por el presidente provisorio, Francisco García Calderón, ¿no? Y ahí, después de la toma de Lima, el 18 de enero del año 81, ¿no? Piérola se declara presidente provisional y él va a designar varios jefes políticos militares en diversas regiones del Perú. En el caso de la región del centro, va a recaer en la persona
de Arenales, ¿no? Arenales nombra jefes políticos militares en cada departamento. Para el departamento de Ica nombra a Pedro Mas, y Pedro Mas nombra a un subordinado, Manuel de Érice, para la provincia de Chincha. Pero el departamento de Ica estaba ocupado por las autoridades que había nombrado García Calderón. Entonces, es ahí que se produce una disputa, ¿no?, entre jefes militares por el control, por la administración del departamento de Ica y también pues en sus provincias, en el caso de Chincha, ¿no? Resulta que un 8 de enero de 1882 se produce un enfrentamiento fratricida entre jefes políticos militares, ¿no? El caso de Manuel de Érice con un tal Villavicencio, que es designado por García Calderón. Entonces los chilenos querían entenderse con alguno de los jefes. Y acá en el Perú, en el caso de Chincha, pues el objetivo de Piero en todo caso y de Manuel de Érice, que era su dependiente, ¿no?, querían unir ambas fuerzas, querían unir a ambos bandos peruanos para tener un ejército pues sólido, fuerte, ¿no? Pero desgraciadamente no, intereses personales, intereses de grupo, pugnaron para que más bien se suscite una guerra fratricida. Un 8 de enero de 1862 fue un hecho luctuoso para nuestra provincia. ¿Por qué razón? Porque en Chincha ya habían muchísimas casas comerciales que estaban en manos de italianos. Casas comerciales, habían centros de elaboración de vinos y aguardiente, etcétera. Chincha había comenzado a desarrollarse económicamente. Entonces, todas esas casas comerciales, centros de producción, no fueron prácticamente destruidos por este enfrentamiento. Y allí van a aparecer, ¿no?, la fuerza del ejército de Pedro Mas o de Manuel de Érice, que venía de Ica, pero ahí en ese ejército no participaron varios regimientos de Chincha Baja, como 6, o sea, de Chincha en realidad participaron como 6 regimientos. Chincha Baja número 1, Chincha Baja número 2, Sunambe número 1, etcétera. ¿No? También de Pisco, de Humay, también van a participar, de Ica también van a participar en ese ejército de Manuel de Érice. Muy interesante es esto, ¿no?, que poco se conoce, ¿no? Esas informaciones, bueno, yo las he obtenido de archivos, las he obtenido de Ahumada Moreno, que es un chileno que trató de transcribir muchas reales provisorias, leyes, decretos, etcétera, informes, ¿no? Y eso se puede encontrar y allí nos podemos dar cuenta pues que los pisqueños, los iqueños y los chinchanos participaron mucho. Sunampe está ahí con una compañía que aparte de miliciano, ¿no? Pero esto es más o menos el ejército regular, pero también habría que tener en cuenta la organización de los montoneras. ¿Por qué? Porque el ejército regular no tenía, digamos, un cuartel general aquí en Chincha ni en Pisco, no siempre estaba en movimiento. Y a veces los chilenos llegaban llamados por los llamados vecinos notables, que eran mayormente comerciantes, eran industriales, no extranjeros muchos, no, ellos llamaban a los chilenos para protegerse de la amenaza del pueblo. Me estoy hablando del pueblo en el sentido de los indígenas campesinos, los negros esclavos, los yanaconas, etcétera. Ellos forman, ¿no?, lo que se llama las montoneras, y ellos van a tener presencia aquí en ese hecho luctuoso que sucedió el 8 de enero de 1881. ¿No? Allí se pierde armamentos, porque la lucha dura casi todo el día, desde las 8 o 9 de la mañana que comienza hasta medianoche, ¿no? Y Chincha se convirtió pues, en una hoguera, en un incendio, ¿no?, cuyo fuego no se veía, dice, desde Tambo de Mora, además de 12, 13 kilómetros de Chincha Alta. Se veía, ¿no?, el fuego, ¿no?, o sea, por el incendio, y allí participan, de repente, como una especie de venganza, del campesinado, del pueblo. El pueblo es que incendia, arrasa
esos centros comerciales. ¿Producto de qué? Producto de que la inmigración extranjera había comenzado a quitarle sus tierras, a quitarle sus propiedades, sus productos, aumentándole no las rentas que tenían por el alquiler de sus pequeñas propiedades. ¿No? Ese hecho es interesante porque al final vamos a tener pérdida de armamentos, municiones, efectos militares y también van a morir muchos, digamos, soldados, muchos de la tropa, ¿no? De ambos bandos. De modo que se va a debilitar el ejército y no se pudo formar eso que se llama un frente común, que hubiera sido interesante porque si hubiéramos estado unidos, no, la invasión chilena le hubiera sido muy difícil, no tan fácil como se dio. Amigos de Semblanzas, el día de hoy estamos hablando de una parte de la historia del Perú donde estuvo presente Chincha, su territorio, su gente, y profesor Rolando Pachas, en esta parte creo que también es necesario hacer mención que aparte del debilitamiento que se produjo por estos enfrentamientos entre los jefes políticos territoriales del departamento de Ica, también hubo otro hecho bastante luctuoso que aconteció y que se inició el 24 de diciembre de 1879 en plena guerra del Pacífico, lo que algunos historiadores denominan la sublevación de los campesinos negros. La sublevación del 79, de diciembre del 79, no es, se produce por el campesinado negro, fundamentalmente que trabajaba como yanaconas, trabajaba como compañero de las haciendas. En este caso, de las haciendas de Larán, San José y Hoja Redonda, que eran la más extensa, eran las más grandes. ¿No? Estas haciendas no hacían uso y abuso de los trabajadores negros. Por eso es que se llama sublevación campesina, negra. No es un movimiento esclavista, mucho confunde de que fue un movimiento de los esclavos. Ya esclavos no existían, existían negros esclavos libres. Entonces estos campesinos no trabajaban bajo la calidad de yanaconaje, bajo la calidad del compañerismo. Y como abusaban mucho, entonces se sublevan, ¿no?, por el aumento de la renta por el uso de la tierra, ¿no? Porque cada campesino negro recibía una parcela de tierra de 3 hectáreas, más o menos 4 hectáreas, ¿no? Y luego tenían que pagar anualmente una renta de, digamos, el 50-60% de la producción, ¿no? Aparte de ello, por el uso de la tierra, pero aparte de ello tenían que pagar una renta por el uso de las maquinarias o las herramientas, en este caso los bueyes o las yuntas. Tenían que pagar también una renta por por el uso de los instrumentos de trabajo. Los instrumentos de trabajo, no, la caballería, las mulas, etcétera, pero también tenían que pagar una renta por la habilitación. La habilitación es una forma de préstamo, ¿no? Una especie de préstamo que le daba el hacendado a el parcelero o al yanacona, ¿no?, para que haga uso de, en alguna fase del cultivo, de utilizar pues otros trabajadores y él tenía que pagarle un pequeño jornal. ¿Ya? Entonces, todo esto tenía que ser pagado en algodón, de manera que del 100% de la producción anual de algodón en este caso, no, prácticamente tenía que pasar para el propietario, de manera que más bien anualmente el trabajador se quedaba endeudado, y como endeudado no tenía que seguir trabajando, ¿no?, en la misma hacienda, ¿no? Amigos de Semblanza, estamos dialogando con el profesor e historiador Rolando Pachas Castilla. Profesor Rolando, para retomar y redondear el tema de la sublevación de los campesinos negros en 1879, a la postre significó una especie también de matanza de los negros al ser derrotados, puesto que luego de los sublevados atacar la hacienda Hoja Redonda, San José, Alto Larán, en este lugar dar muerte a su propietario Antonio Fernández Prada, los sublevados intentan tomar por asalto la ciudad de Chincha Alta, y ahí es donde propiamente se inicia su derrota y la persecución y, por cierto, la matanza.
Sí, este movimiento de los campesinos negros en diciembre del 79 pues significó la muerte de los dueños, en este caso Fernando Prada, después la muerte también de algunos administradores, representantes del hacendado. Otros hacendados no trataron de huir porque fueron informados por alguien y entonces huyeron. Cierto, se produce una matanza de los representantes de los hacendados o los dueños, ¿no? Pero no solamente hubo un movimiento de negros, en Pisco, en esos mismos días, también hubo un movimiento, ¿no? Porque aquí los movimientos son liderados por los negros, porque ya señalé que en Chincha no hubo mayor número de chinos. En Pisco sí, el movimiento contra el hacendado fue liderado por los chinos y no los negros fueron secundados, ¿no? Como de segunda, ¿no? Porque en Pisco buscaban, ¿no?, una especie de alianza, ¿no?, entre los chinos y los negros. Habían algunos acuerdos, los hacendados hablan de que los chinos se están reuniendo con los negros para hacer un movimiento general, que hubiera sido desastroso para los hacendados pisqueños. Por eso es que los hacendados formaban las llamadas guardias rurales. También había guardias urbanas, pero las guardias urbanas y rurales no fueron, como muchos dicen, para enfrentarse a los chilenos o resistir a los chilenos. Eso no es cierto. Las guardias rurales y las guardias urbanas tienen que ver con la protección de sus vidas y de sus intereses. Había una efervescencia social en ese tiempo, a tal punto que los hacendados decían: hay que temerle más a este populacho, esa es la palabra que utilizan, ¿no?, a estos enardecidos, a estos bárbaros, que a los chilenos. ¿Por qué razón? Porque decían, con los chilenos podemos transar, podemos conversar, podemos ponernos de acuerdo, podemos darle lo que piden, dinero, productos alimenticios, bienes aguardientes, les podemos dar y ellos se van a quedar contentos, no nos van a atacar, no nos van a matar. Pero con los trabajadores, chinos o negros, no podemos hacer eso, porque tantos años de abuso, tantos años de explotación, ¿no?, de esa masa, ¿no?, como decía, embrutecida, con ellos no podemos ponernos de acuerdo y ellos nos van a matar. Entonces ellos dicen, hay que armar, ¿no?, una guardia rural y cada hacendado se compromete a mantener a un guardia, a un personaje que tenía que pagarle mensualmente, darle la comida, no darle armamento, darle un caballo. Entonces, de esa manera funcionan, ¿no?, la guardia rural y la guardia urbana. Era muy, ¿qué le digo?, muy crítica la situación en esos años por la efervescencia social, porque los chinos venían sublevándose desde en la costa, en algunas haciendas en Lima, ¿no?, por ejemplo, desde los años 76, 77. Ya hay varios que un chino en Lima se declaró yo presidente. Ahí hay una información que tengo ahí y eso creo que no lo ha publicado nadie, salvo que me equivoque, ¿no?, donde en muchas haciendas de Caudivía, de Naranjal, etcétera, de Lima, no hay sublevaciones de chinos. Profesor, quizás por lo que usted acaba de manifestar, es que cuando la guerra del Pacífico se desarrollaba en el sur, la campaña del sur, los hacendados, los grandes propietarios, adoptaron algo así como una posición patriótica porque no lo tenían cerca. Exactamente, desde que se inició la guerra, en abril del 79, los hacendados decían, pues bueno, que hay que darle una lección a los chilenos, ¿no? Hablaban de un falso patriotismo. Mientras se luchaba en el sur, muy lejos de estas tierras, ¿no?, ellos decían eso. Decía, hay que darle un ejemplo, ¿no?, a esos chilenos que quieren invadir, no quieren quedarse con nuestras tierras, etcétera. Es cierto. Pero cuando los chilenos están cerca a la capital, cuando están por Independencia, por Ica, cuando llegan a Pisco, ¿no?, ellos cambian su posición, ¿no? Cambian su posición
porque vamos a notar que más bien le van a dar una serie de apoyo, una serie de colaboración en dinero, en productos alimenticios, en vinos y aguardiente, en caballería, etcétera. ¿No? Eso sucede en Pisco, sucede en Ica, también en Chincha, pero mayormente en Pisco y en Ica. ¿Por qué razón? Porque Nicolás de Piérola, que había declarado presidente provisorio, ¿no? Después de la toma de Lima, él en el año 81-82, cuando se produce este fenómeno, él va a declarar a todos estos que colaboran con los chilenos como indignos hijos de la República. Así los cataloga, así los tilda, indignos hijos de la República, y los castiga imponiéndole un cupo o un impuesto a sus propiedades, ¿no? En la defensa del territorio chinchano durante la invasión chilena se dio, y aquí queda claramente diferenciada, que quienes lo hicieron de repente impulsado por su amor patriótico no fueron los que tenían el poder económico, fueron la gente del pueblo que se organizó quizás espontáneamente, con limitaciones, partiendo de lo básico que es un uniforme, un armamento. Sí, en Chincha hubo resistencia, en Pisco hubo resistencia, pero no de parte del ejército regular, donde estaban insertos, ¿no? Algunos pobladores, ¿no? De Chincha Baja, de Chincha Alta, de Pisco, de Humay, de Ica, etcétera, ¿no? En forma activa, ¿no? Estuvieron, ¿no? Algunos pobladores de estas provincias, ¿no? Pero la resistencia deviene más bien de la organización espontánea del pequeño campesino, en este caso de Chincha, los pequeños propietarios de Sunampe, de Condorillo, de Acequia Arriba, Acequia a Grande Abajo, de Ñoco, de Pilpa. Ellos son los que van a organizarse espontáneamente, porque los chilenos vienen a arrasar sus propiedades, vienen a abusar de las mujeres, una serie de violaciones, con el fin de que no haya resistencia. Pero eso no amilanó nunca a la población no campesina, los pequeños propietarios de Sunampe, de Condorillo, del cercado de Chincha Alta. Ellos fueron los que organizaron la llamada montonera, al estilo de la independencia. La montonera viene de la organización del pueblo explotado, el pueblo trabajador. Y ahí tenemos que mencionar a varios, no uno, varios, no héroes, no todavía que permanecen en el anonimato. Uno, bueno, de los más conocidos es Andrés Pachas, llamado Picuy. Cierto, pero hay otros como Emiliano del Castillo, por ejemplo, ¿no? Y otros más, ¿no? Que no se le ha dado todavía, ¿no? El lugar que le corresponde, ¿no? Picuy y una partida de Sunampe, ¿no? Cuando se produce este hecho luctuoso de la destrucción de Chincha Alta, ¿no? Un ejército de Manuel de Érice, enviado por Pedro Mas, viene a Chincha Baja un 6 de enero, ¿no? Y un 7 de enero se están alistando, le dan una especie de plazo para que la Guardia Urbana chinchana no se rinda. Pero esto como no quisieron, entonces ellos ocupan lugares estratégicos para atacar la ciudad. Una parte va a acampar en la parte norte de Chincha, que viene a ser el antiguo, que ya no existe, el antiguo cementerio o panteón, como se le llamaba, panteón de Chincha, que quedaba, ¿no? Después de la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? En la primera cuadra de Apolo Nuevo, ¿no? Antes del parque de hoy día de la Amistad. Ahí estaba el panteón, ¿no? Pasando el puente de Ñoco, el Camal, ¿no? Entonces, ahí se apuesta una parte del ejército que venía de Ica a tomar posesión militar, político-militar de Chincha, ¿no? Y que estaba custodiada por Villavicencio. Entonces, ahí se ha puesto una parte de la artillería, una parte de la caballería y otra parte en el sur, en Pilpa, y allí está un grupo de sunampinos. Ahí participa Pachas Picuy, ahí
participa en la toma de la capital de Chincha Alta. ¿Ya? Pero como esto fue una derrota para los que se oponían a la resistencia, entonces llaman al ejército chileno para que venga a protegerlo, porque la masa, o sea, el pueblo, rebasa las órdenes de los jefes militares y saquean, roban, destruyen todas las casas comerciales que están en manos de los italianos. Y luego estos chilenos que vienen llamados por las clases dominantes, comerciantes e industriales chinchanos, ¿no? Vienen los chilenos y persiguen a todas las montoneras que se habían apostado en Sunampe. Sunampe fue el foco guerrillero. Y por eso es que casa por casa iban azotando, iban capturando, iban amenazando a las autoridades, ¿no? Al gobernador, ¿no? Toda persona que lo encontraban, ¿no? Lo amenazaban, le quitaban su propiedad, etcétera, para que confiesen dónde estaban las mercaderías robadas. Más o menos, si no me equivoco, por valor de 40.000 soles se había robado, que pertenecían a los comerciantes. Entonces los chilenos logran recuperar esas mercancías, esos productos robados, ¿no? A través de la violencia, a través de medidas compulsivas, ¿no? Azotes, incluso muerte. Entonces muchos campesinos, ¿no? Por temor, ¿no? Hablan de que las mercaderías están en tal lugar y lo encontraron pues enterradas, efectivamente lo encontraron y luego los devolvieron a sus dueños, ¿no? Hay una lista de quiénes son esos comerciantes, ¿no? Afectados, ¿no? Hay un italiano que ha logrado escarbar y encontrar estos documentos y donde se ven los nombres y cuánto le devolvieron a cada uno. Entonces, los chilenos vienen acá a castigar a los montoneros, ¿no? Llamados por las clases dominantes, ¿no? Chinchanas, y se van a quedar acá por muchos años, ¿no? Cometiendo una serie de abusos, ¿no? Como decía, violaciones, ¿no? Y en este caso, ¿no? Es un análisis indirecto, ¿no? De que en el barrio de Balconcito, ¿no? En esa zona de Balconcito, que era de campesinos, no era como dicen muchos que allí se proclamó la independencia por San Martín, un balconcito, etc. No, eso no es cierto, eso es un mito, es una creación, ¿no? De inicio del siglo XX, ¿no? En estos lugares del campesinado de Balconcito, ¿no? Allí hoy día podemos ver las repercusiones de esas violaciones de los chilenos. Hay familias blancas dentro de una población no oscura, de tez oscura, como son los cholos, como son los nativos, ¿no? Y encontramos una población media blanca que es producto de los chilenos. Y incluso le dicen los chilenos, en ese lugar le dicen los chilenos, yo he conocido mucho, ¿no? Y eso es producto de las violaciones que cometían, ¿no? los chilenos en ese lugar. La represalia, profesor Rolando Pacha Castilla, hablando de la guerra del Pacífico en esta zona del sur chico, en Chincha, iba más allá de la persecución a quienes le hacían frente, sino que también se habla que provocaban incendios. Por ejemplo, se habla que la iglesia de Sunampe de ese entonces fue quemada en represalia porque desde esos territorios surgía la resistencia. Efectivamente, como he dicho, que Sunampe era el foco guerrillero y a los chilenos le costó mucho pues encontrar a los líderes. La resistencia sunampina duró muchos años, no solamente cuando murió Picuy, siguió. Muchos líderes fueron ahorcados en la Plaza de Armas, en Ica, Emiliano del Castillo, en Chinche, en el año 82, ¿no? Andrés Hernández, o Andrés Pache Picuy, ¿no? La resistencia continuó y como seguía la resistencia por parte de la población sunampina, entonces los chilenos pues actuaban de esa manera, ¿no? Incendiando escuelas, incendiando en este caso la iglesia. Eso es cierto, pero una forma de atemorizar a la población para que ellos digan dónde están sus líderes. ¿Ya? Pero la población sunampina nunca casi no delató a sus jefes montoneros, ¿no? Porque muchas familias huyeron
al interior de la Sierra Topará, ¿no? Acá a las alturas de Huacho, de este pueblo de San Juan, huyeron las familias, abandonaron prácticamente el pueblo, ¿no? Y los chilenos hicieron lo que quisieron con todas las propiedades, todo lo que tenían el campesinado sunampino. ¿No? ¿Cuál es la conclusión a la cual usted llegó revisando los documentos históricos acerca del impacto que tuvo la Guerra del Pacífico en esta parte del territorio nacional? Para mí la Guerra del Pacífico significó un hecho que agilizó ya la crisis que venía dándose en el Perú. La crisis en el Perú deviene de los años 70, una crisis estructural, no mucho a través de las estadísticas de producción se nota, por ejemplo, que el guano de la sila había comenzado a decaer en volumen y había comenzado a decaer en precio. No, igual la producción de azúcar, la producción de algodón también comienza a decaer, y esto tiene que ver con el problema de la mano de obra. Ya la mano de obra china, y como dije, ya no era la misma, a tal punto que hubieron pocos chinos en las haciendas. Por otro lado, no vemos ese cambio estructural que se da después de la guerra con Chile, donde son desplazados del poder político, ¿no? En este caso en Chincha Alta, los llamados cholos o nativos chinchanos, ¿no? Para dar paso a una nueva clase social, ¿no? Que comienza a dominar políticamente, económicamente y socialmente en Chincha desde el año 900 más o menos hasta 1950, 1960, donde acceden nuevamente ya algunos alcaldes que son de apellidos nativos, apellidos chinchanos. No, bueno, eso podría ser, y yo creo que todavía hay grandes vacíos, porque lo que yo he investigado no deviene de los años 79, de los años 80 del siglo pasado. No, ahora hay una nueva información, nuevas fuentes históricas, ¿no? Que sería necesario trabajarla, analizarla, procesarla para llegar de repente a otro tipo de conclusiones. Ese trabajo de 79, 80, con motivo del centenario de la guerra con Chile, ¿no? Se hizo, y que ahora, como digo, falta un poco, digamos, corregir, aumentar de repente con nuevas fuentes históricas, pues un poco demostrando que la historia pues siempre está en continuos cambios, no de los años 70 han cambiado algunas cosas, ¿no? Ahí ahora, como se trabaja mucho, los archivos se están digitalizando incluso, yo creo que habrá una nueva documentación que nos permitirá arribar a nuevas tesis. Profesor Rolando Pachas, el siempre crítico Manuel González Prada, cuestionando el divisionismo que existió durante la Guerra del Pacífico por parte de los peruanos, hacía mención algo así como que no fuimos un coloso de bronce, sino unas limaduras de hierro durante este infausto conflicto, refiriéndose, reitero, al divisionismo que existió y que usted ya lo ha narrado. En todo caso, para Rolando Pachas, ¿cuál es la lección que nos deja la Guerra del Pacífico? La lección, creo, fundamental es la falta de identidad. Justamente la Guerra del Pacífico perdimos la guerra justamente por falta de identidad. Un problema social que no era producto de la guerra o antes de la guerra, eso se venía dando de la época colonial, en la época de la independencia igual. No había una unidad, ¿no? Por intereses creados, intereses de grupo, ¿no? En el caso chileno sí se explica un poco el triunfo, porque en Chile existía una burguesía más o menos ya madura, una burguesía consolidada. Allá la burguesía subordina a los militares. En el caso peruano, y eso nos lo dice Mariátegui y otros personajes más, nos dice que en el Perú la burguesía era embrionaria, estaba en gestación, recién había nacido, no era una burguesía adulta, ni siquiera una adolescente, recién había nacido, era niño, ¿no? Y por eso es que se explica que la anarquía política, por eso se explica que los militares se han adueñado del poder político desde la independencia hasta el año 72, cuando llega Manuel Pardo con el Partido Civil, ¿no? A gobernar, a ser presidente. Bolivia no solamente firmó un tratado con Chile, firmó tratado también en el año 71, 66, 71,
y 74. Y en ese interregno, entre el 71 y 74, Bolivia firmó un tratado con Perú, el tratado defensivo, comercial, etcétera, secreto, que no tuvo nada de secreto, Chile se informó rápidamente, ¿no? Pero que muchos dicen que por ese tratado boliviano-peruano, Perú se vio envuelto en la guerra. Eso no es cierto, porque Chile ya había demostrado su política expansionista desde después de la independencia, en los años 30, ya por eso es que destruyó la Confederación Perú-Boliviana, porque era un obstáculo, ¿no? Si Perú y Bolivia estaban juntos, ¿no? Contra Chile, ¿no? En los años 30, 35, 30, 39, ¿cierto? O sea que más bien fue un acierto que Perú ya ha firmado el tratado, porque, como decía, Bolivia había firmado varios tratados con Bolivia. Incluso, comenzado la guerra con Perú en abril del 79, en mayo del 79, un mes después, Chile le plantea a Bolivia firmar otro tratado, en la cual se establecía que si ambos ejércitos, ambos países, trabajaban juntos contra el Perú, ¿no? El límite entre Bolivia y Perú sería más o menos entre Arequipa y Moquegua. Ya, felizmente, Bolivia no aceptó ese tratado firmado con Bolivia, porque si no, Bolivia y Chile pues nos hubieran prácticamente destruido y acaparado todos los territorios. Fue un gran acierto, donde incluso Chile le decía que la parte de Arica, Tacna, hasta Moquegua, parte de Arequipa, serían para Bolivia, y que Chile lo iba a proteger dejándole un ejército, su ejército, porque Chile tenía un ejército moderno. Bueno, profesor Rolando Pachas, ha sido un honor escuchar la cátedra que usted nos ha dado al respecto al impacto de la Guerra del Pacífico en esta parte del país. Le agradecemos el habernos dado esta oportunidad. Gracias una vez más. Gracias también. Quisiera terminar señalando que estudios sobre la Guerra del Pacífico en forma amplia y profunda de parte de historiadores, investigadores peruanos casi no hay, a excepción de Basadre, que escribe en la Historia de la República, dedica para más o menos 2 tomos, el 7 y el 8, y después un tomo, no, también Historia del Perú, Historia de la República del Perú, de Cayo Pinto, que publicó este editorialista Mejía Vaca. Después, más bien, historiadores y estudiosos de otros países nos conocen mejor, los chilenos. Hay autores como Vicuña Maquena y otros, ¿no? Que han escrito 3 tomos sobre la guerra con Chile. Acá existen una serie de estudios, sí, regionales, como decía, de Cajamarca, del norte, Trujillo, Ancas, de Ica, etcétera. Ha habido un avance, pero no hay un estudio más amplio y más profundo, porque la guerra del Pacífico necesita pues estudios de los distintos aspectos, no solamente militar, sino también económico, sino también social. Eso nos falta. Ojalá que en el futuro pues los historiadores jóvenes, sobre todo, no comiencen a investigar, a profundizar más sobre la guerra. Hay mucho, y hay mucha documentación en los llamados archivos. Y gracias por la oportunidad, ¿no? Una vez más, por alcanzar estos pequeños aportes, ¿no? Que, como dije, lo he hecho hace varios años, pero ya a estas alturas ya no tanto. Estoy empeñado en profundizar y ampliar los estudios que se han hecho. Gracias una vez más. Amigos de Semblanza, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, dedicado a conocer algo de la historia de Chincha, como provincia Chincha, como pueblo Chincha, como territorio, y los acontecimientos que se dieron en el Perú y que involucraron directamente a Chincha. Gracias por su sintonía del día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa.